Y aquí también. Bien, la charla de hoy la he titulado, hoy es viernes, día 10 de junio de 2016. La he titulado Bhagavad Gita, Biblia hindú y planetaria. Creo que puse en el título que envié, planetaria. ¿Por qué lo puse así? Porque es el libro sagrado de los hindúes, así como la Biblia cristiana es, bueno, pues de los cristianos, el Corán de los musulmanes, etc. Bien, entonces es como si fuera la Biblia de los hindúes, el libro sagrado más sagrado de los hindúes, más conocido y más leído, lógicamente, en la India. Otra cosa sería, como podríamos referirnos a todos los libros, la posible comprensión, la profundidad por parte de quien lo lee. Pero es conocido, y no solo por los hindúes, sino también aquí en Occidente. He leído que a finales del siglo XVIII, 1785, se hizo una traducción, que es de lo más conocida, y empezó a conocerse a finales del siglo XIX aquí en Occidente. De tal manera que se han hecho varias traducciones. Yo tengo aquí varias, y no serán todas, ¿verdad? Es decir, aquí tengo un libro, como veis, muy decorado, muy vistoso, muy elegante, donde aparece en sánscrito, con dos tipos de letra, incluso la traducción de las palabras, de lo que significa al castellano cada palabra de sánscrito, incluso el significado, la traducción, etc. Luego tengo otra versión del Bhagavad Gita, es esta. Otra, esta la sacó el Círculo de Lectores, el Bhagavad Gita, o la Bhagavad Gita como se llama, edición de Fernando Tola. Y cuando se habla de ediciones es diferentes traducciones que se han ido realizando. Y aquí está la de Juan Arnau, que es valenciano, que conoce Carmen, y es de Juan Arnau, es un astrofísico y doctor en filosofía sánscrita, investigador del CSIC en distintas universidades y traductor del sánscrito, conoce el sánscrito de varios libros, entre ellos el Bhagavad Gita. Entonces lo que hay es un comentario de él, realmente interesante. Si llega a escuchar esta conferencia, pues nada, darle las gracias porque he leído su libro. Y de tal manera que luego pues está la traducción que él ha realizado. Y para completar, pues la que yo más conozco y realmente para mí es, digamos, la que más he utilizado durante años, la tengo aquí subrayada, que es la de Yogi Ramacharaka. Yo no sé si esta se podrá conseguir, pero es una versión donde está muy sencillo, muy asequible, pero no soy autoridad suficiente para comparar unos con otros. No he tenido ese tiempo para poder ir analizando uno y otro y ver qué características. Pero sabéis que al igual que los conciertos, según quién los dirija, pueden sonar de forma diferente. Se nota que es la misma música, la misma obra musical, pero los entendidos notan ahí diferencias y matices. Y por supuesto que en los libros, diferentes traducciones de un mismo libro, pues hay personas que lo notan. Pero para el efecto de lo que vamos a tratar de ver hoy aquí, pues creo que esto es secundario. Habrá quien le dará importancia, pero lo que a mí personalmente más me interesa es el significado. Y el significado buscando qué utilidad para nosotros, seres humanos del siglo XXI, en estos momentos del siglo XXI, tiene una obra que tiene mucho tiempo, tiene varios miles de años. Porque esta obra nos habla de Krishna y Arjuna. Krishna fue un avatar, todos habéis oído hablar de Krishna, un avatar de la India, que vivió hace 5.000 años. 5.000 años hace que estuvo este avatar en la India. 5.000 años, para ser más exactos. Otros dirán que menos, pero según las fuentes, de eso que se suele llamar bien informadas, 5.000 años. No quiere decir que entonces escribiera este libro, pero posteriormente
hubo quien escribió. Se habla de Vyasa, pero es un autor del cual no conocemos apenas nada. Entonces, uno de los dos protagonistas que acabo de citar es Krishna, avatar de Vishnu, y su discípulo Arjuna, escribe Arjuna. Entonces Krishna es un avatar. Si conocéis algo de la Trinidad de los hindúes, se habla de Brahma, Vishnu y Shiva. Shiva representa la voluntad, Vishnu el amor y Brahma la inteligencia. Son los equivalentes al Padre, Hijo y Espíritu Santo del cristianismo. Y para ser, ya que lo acabo de citar esto, más precisos, la voluntad cósmica y también la voluntad de nuestra alma. El amor cósmico y el amor de nuestra alma. La inteligencia cósmica universal y la inteligencia de nuestra alma. Esas tres cualidades que están en pequeño en nuestras almas, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y en todo se ha simbolizado en las distintas religiones como trinidades. Entonces, Vishnu representa el amor. Y Krishna, como suele ocurrir, si habéis escuchado, porque he hablado en alguna conferencia de los avatares o avataras, a veces según como se quiera decir, los grandes avataras, y a veces he citado como hay más grandes, de más envergadura, y otros como más secundarios. Entendiendo por tal, la palabra avatara del sánscrito significa descendiendo desde muy lejos. Quiere decir desde muy lejos, no en el espacio, sino desde lejos en un nivel de evolución más alto, más elevado. Entonces, cuando la humanidad lo necesita, y además lo dice aquí con otras palabras, pues entonces dice Krishna, yo me manifiesto. Es decir, la divinidad, el todo, se manifiesta con algún ser adaptado a esas necesidades. Entonces, a veces hablamos de avataras como los grandes avataras, Buda, Cristo, Hermes, etc. Krishna. Y otras veces hablamos, lo he dicho otras veces, de avataras más secundarios. Esos grandes seres que vienen a estimular desde distintos campos, no solamente religioso, científico, artístico, filosófico, pues a la humanidad, ayudar a la humanidad a aclararse. Entonces, Bhagavad Gita, pues el mensajero, el canto del Señor, el mensaje del Maestro significa, y es una parte de una gran obra larga en verso que se llama el Mahabharata. Mahabharata es una de las obras más conocidas, no la hemos leído, de esta gran cultura hindú, que es la cultura más antigua de la raza aria. La raza aria empezó hace unos 100.000 años en la India, dentro de lo que conocemos. En la India es una de las culturas más antiguas de la raza aria en sentido, porque la India pertenece a la raza aria. Entendiendo por raza aria la raza en la cual predomina la mente, porque si habláramos de otras culturas como China, Japón, pertenecen a la raza atlante, son descendientes más directos como razas de la Atlántida. Entonces el hinduismo es la cultura hindú, la civilización hindú. Sabéis que una cosa es civilización y otra es cultura, aunque se interrelacionan entre sí, es de lo más antiguo. Y por lo tanto, ahí hay una herencia muy grande y una filosofía muy profunda que, aunque ha quedado generalmente condensada allí, en este lugar del planeta, pues nos ha dado una gran filosofía de la vida, que es, como voy a explicar, en lo que trate hoy también, es algo útil y servible para el conjunto de la humanidad. Es cuestión de adaptación. A veces he hablado de los yogas y cuando hablamos de los yogas pensamos en la India, algo que viene de la India y que hemos tomado de Oriente aquí en otros pueblos, otras culturas como Occidente. Pero como he explicado otras veces, el yoga pues, es universal y ha estado con otros nombres, muchas de estas disciplinas del yoga, pues adaptadas a cualquier cultura humana, cualquier característica. Entonces, una de las cosas que más me interesa en esta conferencia transmitir es esta adaptabilidad. Del mismo modo que el Quijote
del cual he hablado recientemente, como sabéis, pues es de origen español, ¿verdad? Y se identifica mucho con la idiosincrasia española, pero es universal. Como expliqué en su momento, pues son características las del Quijote que podemos encontrar en cualquier pueblo. Por eso se ha traducido a tantos idiomas, como ha sido con otras obras, y ha sido y es apreciado en personas de todo el mundo. Esto es lo interesante, que cosas antiguas, de culturas a veces exóticas y extrañas, puedan ser apreciadas, reconocidas y sentir que son válidas para la psicología de todos los seres humanos. Esto es una de las cosas más interesantes. Se dice que también en este libro, por ejemplo, Bhagavad Gita, pues hay distintos niveles de interpretación. En la Biblia también pasa lo mismo. En la Biblia hay como varios niveles de interpretación. ¿Quieres, por favor, molesta el aire, apretar el botón? Sí, porque está ya la temperatura bien, ¿verdad? Eso es. Sí. ¿Con que se apague? ¿Ya? Bien. Así mejor. Sí, ahora, si acaso abriremos aquí. No, de momento no. Vale. Muy bien, pues seguimos. Pues os decía que la Biblia tiene varios niveles de interpretación y en ocasiones cuando hemos hablado de ello, pues hemos puesto algún ejemplo y ocurre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues el Bhagavad Gita también pasa en el Corán también. Si alguna vez hablamos del Corán, veremos que también tienen igual distintos niveles de interpretación. Por lo tanto, ¿qué ocurre con esto? Igual que los grandes seres cuando hablaban, fuera Platón o fuera Jesús, pues hablaban según a quién se dirigían, pues con un lenguaje, con otro, con diferente lenguaje, diferente. Entonces, repito, dentro de una gran obra muy larga, el Mahabharata, una parte es el Bhagavad Gita. Y esta parte es una obra, que podríamos decir, una obra de literatura universal, ¿verdad? Pero es una obra que, como vais a ver, tiene un contenido, un gran contenido psicológico, que es el que vamos a entender, como que de lo que nos habla otros autores, nos han hablado también. Hay algunas cosas de este Bhagavad Gita que, si conocemos algo del budismo, de lo que dijo Buda, pues decimos, uy, pues eso lo dijo Buda, ¿verdad? Tened en cuenta que el budismo nació en la India también, del hinduismo. De tal manera que lo mismo que decimos, podemos decir de Buda, podemos decir de otros grandes seres. Lo que dicen, pues puede ser original, pero no es nuevo. ¿Qué significa esto? Que de una serie de conocimientos que estaban ya en la tradición de ese pueblo, llega un gran ser, y aunque su trabajo no es hablar, el mayor de los trabajos de estos grandes seres no es hablar, aunque lo hicieron, sino es de realizar algo más energético, más sutil. Esto es muy importante saberlo porque es muy desconocido. La gente cree que dice, di una enseñanza para que seamos mejores seres humanos. Eso es cierto, porque en su ejemplo, en el ejemplo de sus vidas y en las palabras, a veces se han mantenido más o menos fieles, pues dan una enseñanza que puede servirnos a los seres humanos para ser mejores, adaptadas a las características de idiosincrasia de aquella época y de aquel lugar, del planeta y de aquel tiempo, pero con un mensaje profundo que es lo que hace atemporal y universal. Esto es lo interesante. Y entonces los seguidores toman estas enseñanzas. Por ejemplo, Buda no escribió nada, pero el Dhammapada, que pertenece al canon Pali, fue escrito por sus seguidores o discípulos 400 años después. De tal manera, cuando hablemos de Lao Tse, creador del taoísmo, pues diremos que esa filosofía taoísta ya existía, nada más que Lao Tse cogió el Tao Te Ching y lo recopiló. De tal manera que lo mismo podríamos hablar de Confucio y así de distintos autores, por lo menos de estos que digo. Hay algo que ya existe, que está en el ambiente, y luego ellos lo sintetizan o lo adaptan de alguna manera. Y esto podrá
continuar en el futuro. De alguna manera no hay una ruptura con el pasado total, borrón y cuenta nueva, como se suele decir, sino que hay una adaptación a los nuevos tiempos de aquello que ya se sabe y que muchas veces se sabe desde hace tiempo pero no se ha vivido. Por ejemplo, el cristianismo, pues podríamos decir desde cierto punto de vista que se está empezando a conocer, se está empezando a vivir. No quiere decir que en estos 2000 años no haya habido algunos seres que han vivido el mensaje de Jesús, del Cristo, de Jesús Cristo. De tal manera que a nivel masivo, si se hubiera vivido, estaríamos en otro mundo distinto. Si el mensaje de amor, si el mensaje de luz y sabiduría de Buda se hubiera vivido a nivel general, estaríamos en otro mundo. De tal manera que se tiene mucha paciencia desde arriba y la humanidad vamos dando pues el ritmo que podemos. Y lo que vamos ahora a ver del Bhagavad Gita, pues pasa exactamente lo mismo. Os estaba diciendo que hay una dimensión psicológica, como por ejemplo el apego y el desapego, que esto suena mucho al mensaje de Buda, que decía que en el apego estaba la causa del sufrimiento humano y por lo tanto la liberación de ese sufrimiento consiste en desapegarnos, desidentificarnos, dicho también de otra manera, con otro matiz. Y eso psicológicamente, lo digamos como lo digamos, sin citar a estos autores, es fundamental si queremos vivir más felices y si queremos liberarnos de los sufrimientos. Y hay un mensaje también filosófico, un mensaje cosmológico, un mensaje religioso, que es parte de una religión que mezcla mucho filosofía y religión. El hinduismo, no sabes dónde empieza y dónde termina la parte filosófica y la parte religiosa. Así como aquí en Occidente se nos ha separado mucho religión cristiana de filosofía de la vida, pues allí está todo mucho más impregnado, está mucho más interconectado. Entonces hay un mensaje cosmológico, se nos habla de cosmología, del cosmos, se nos habla, como digo, de una dimensión esotérica de la vida. Incluso algunos de los pasajes, pues enseñanza pone con el título de algunos de los 18, vamos a llamarle capítulos que tiene, pues se le ha llamado de esta forma. Entonces el método que voy a seguir es leer algunas de las cosas, no todo porque no acabaríamos hoy, que tengo subrayadas, que nos dice el Bhagavad Gita, con el consiguiente comentario para relacionarlo con lo que a nosotros nos interesa. Esta obra comienza, el Bhagavad Gita, con estos dos personajes, Krishna y Arjuna. Krishna como maestro y Arjuna como discípulo. Krishna y Arjuna. E incluso en algunos de los libros de Vicente Anglada cita como ejemplo de Krishna como ejemplo del espíritu y Arjuna como ejemplo del alma. Porque aunque mucha gente confunde ambos términos que acabo de citar, una cosa es el espíritu y otra es el alma. El alma sería como el discípulo del espíritu maestro. Y podríamos decir lo mismo, que el espíritu se expresa a través del alma, podríamos decir que el alma se expresa a través de la personalidad. La personalidad sería el discípulo y el alma sería el maestro. Es decir, que hay como un nivel, se podía aplicar a un nivel más alto o a un nivel inferior. Y sabéis que la evolución es conseguir que el alma, por lo menos para la mayoría de la humanidad, tenemos como reto conseguir que el alma se exprese, no que el alma como algo que tenemos, sino como algo que somos, se exprese a través de la personalidad. Y con la evolución, cuando llegue su momento, lo que haremos y nos expresemos como alma, aunque también de un modo solapado, buscaremos que el espíritu, nuestra mónada, se exprese a través de nuestra alma. Es un proceso de evolución. Y algunas de las citas que de vez en cuando hace Vicente Anglada hacen alusión a esto. Dice, por ejemplo, porque sabéis que se habla de un Dios trascendente y de un Dios inmanente. Y una frase que tengo por aquí marcada de Vicente Anglada dice: la leyenda de Krishna, el creador, y de Arjuna, el discípulo, inmerso dentro del campo de la creación, constituirá siempre el símbolo de las vinculaciones existentes entre lo inmanente y lo trascendente
dentro del alma humana. Página 36 de Introducción al Agni Yoga, de Vicente Anglada, que en más de un lugar ha hecho esta analogía. En otro sitio hace esta analogía que os acabo de citar, incluso la analogía de el Logos planetario y Sanat Kumara, que si os suena estas entidades, Sanat Kumara sería como el Arjuna, discípulo de el Logos de nuestro planeta, que sería como Krishna, de alguna forma. De tal manera que, por analogía, se puede encontrar distintas formas. Igual que Jesús era discípulo y es discípulo del Cristo. Cristo, como Krishna, que por cierto, según tengo entendido, una de las encarnaciones del Cristo en el planeta fue Krishna. Cristo, Krishna, el que se encarnó hace 2000 años a través de Jesús. Porque los avatares como Cristo es como, más que una entidad, es un ser, más que una entidad o ser, es como un representante, un representante de algo, de un potencial, en este caso de amor. Igual que el Buda es el representante de la luz sabiduría del planeta, Cristo del amor planetario. Y entonces cuando el Cristo actual, el que está en el planeta, acabe su trabajo aquí y se marche del planeta, hay un maestro de la jerarquía espiritual que ocupará la posición del Cristo. Y así son como posiciones, puestos que van siendo ocupados como aquí abajo en la vida real. Bien, entonces nos habla de que nos habla de una batalla, y esto no lo he dicho, una batalla entre dos ejércitos. Nos habla. Claro, el Bhagavad Gita solo los pone al principio, pero en el Mahabharata hay como dos bandos, los Pandavas y los Kurus. Esto es muy importante entender lo que esto significa. Dos grupos humanos que en un momento determinado se erigen en un campo de batalla como dos ejércitos, como sabéis que en la vida real ha sucedido. Los Pandavas y los Kurus. Se nos dice que los Pandavas gobernaban en una época determinada, porque estaba empezado a decir que está representando una lucha que se va a realizar entre dos grandes ejércitos. Y esto es muy importante entenderlo como ejércitos que van a luchar entre sí, como símbolo, y esto lo adelanto, símbolo entre la lucha interior que los seres humanos tenemos entre dos partes. Por ejemplo, una energía vibratoria superior, que es la del alma, y una energía vibratoria inferior de la personalidad. Y estas energías, al estar en distinto nivel de vibración, están produciendo como una lucha, simbolizado en una lucha. Repito, la lucha es un símbolo. En el Corán de los musulmanes nos hablan de una guerra santa. Y esa guerra santa, no hace falta que os diga cómo ha sido interpretada o es interpretada por muchos. Pero esa guerra santa también puede simbolizar la lucha entre esos dos niveles vibratorios que están dentro de los seres humanos. La lucha para que se erija en vencedor las energías más elevadas, más superiores. Y entonces los Pandavas están representando el alma, el Dharma. En términos orientales, Dharma, D-H, Dharma, significa la ley con mayúscula, la ley de la vida, la ley de la evolución. Y el Karma significa, supongo que lo sabéis, cuando nos salimos de esa ley. Nos podemos salir hacia un lado o hacia otro. Cuando nos identificamos con el fruto de la acción, de esto nos habla el Bhagavad Gita, de lo importante que es desapegarnos del fruto de nuestros actos, y entonces creamos karma positivo o karma negativo. Entonces los kurus representan la personalidad y los Pandavas representan el alma, la ley con mayúscula. Y los kurus, primero gobernaban los Pandavas y los kurus se hacen con el poder y los exilian a los otros. Pero luego se va a realizar una gran batalla en la cual los Pandavas que estaban exiliados van a recuperar pues el poder. ¿El poder de qué? De Hastinapura.
Y Hastinapura con H es la ciudad del elefante. En la India, el elefante es un símbolo de la sabiduría. De tal manera que conseguir la ciudad de Hastinapura sería conseguir la sabiduría. Y la sabiduría está dentro de nosotros. Por lo tanto, en la medida que nuestra alma vence a la personalidad, en el sentido simbólico, repito, entonces estamos adquiriendo una cualidad del alma, aquí en la personalidad, que es la sabiduría. Y si buscamos el verdadero significado de sabiduría, es luz más amor. No es luz solo, sino luz más amor. El conocimiento puede vivirse sin amor, y lo vemos por doquier. Grandes conocimientos, pero sin amor. Pero cuando hablamos de luz, que es la verdadera inteligencia, no puede separarse del amor. Y ahí es donde entendemos el verdadero significado de sabiduría. No el significado que, como pasa con todos los términos, le solemos dar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los seres humanos conseguimos, como almas, expresarnos o ir expresándonos, porque no se hace de la noche a la mañana, a través de la personalidad, estamos conquistando o vamos conquistando la sabiduría. Por lo tanto, la ciudad que se disputan estos dos bandos. ¿Qué ocurre? Que al final consiguen triunfar los Pandavas. Esto no se describe en esta obra, sino en esa gran obra que he citado, el Majábharata. E incluso, especificando más, tengo entendido que vencen 4 príncipes Kurus y 7 Pandavas. Y si sabéis que somos septenarios, estamos formados por 4 cuerpos de la personalidad y 3 del alma, 3 y 4 son 7, entonces es lógico que los 7 Pandavas, príncipes Pandavas, sea el triunfo de las 3 cualidades del alma y la adaptación de la personalidad. Y los 4 príncipes Kurus sería de la personalidad. Pero claro, tiene que ser la unión de lo uno y de lo otro. Porque si alguien piensa que cuando el alma se expresa, la personalidad tiene que desaparecer, está en un error. La personalidad no desaparece, sino que ha de ser vehículo adaptado para expresar el alma. Es decir, que con los actos de nuestro cuerpo físico, con los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos emocionales, que es la personalidad, podamos expresar la voluntad, el amor y la inteligencia, las cualidades del alma. Por lo tanto, la personalidad no es algo a aniquilar, sino es algo a educar, a transmutar, para que pueda ser vehículo de expresión del alma. Por lo tanto, es lógico que no tengan que ser destruidos los Kurus, sino que tengan que unirse de alguna forma e integrarse unos con otros. Entonces, al principio, Arjuna se encuentra como uno de los príncipes Pandavas en el campo de batalla y se da cuenta de que sus parientes, sus amigos están en el bando opuesto. Y él, con su buena voluntad, dice: no quiero luchar. Y su maestro Krishna, que está allí al lado, le dice, y lo voy a leer un pequeño fragmento, le dice que no, que tiene que luchar. Literalmente diríamos, pues no, si somos pacifistas no hay que luchar. Pero como habréis entendido el significado simbólico, entendemos que necesariamente la vida es una lucha. La vida es una lucha. Y además, no solo la lucha en el sentido psicológico que decimos, sino en el sentido también energético. Cuando el próximo curso os hable, si os interesa, del Apocalipsis de San Juan, pues os explicaré el significado simbólico, esotérico, de la lucha entre niveles de energía. Esto que durante tanto tiempo y sigue interpretándose como el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis es revelación, no es la destrucción del mundo. Y distintos autores, muchísima gente, ¿verdad? Cuando se dice ha habido una catástrofe, se dice algo apocalíptico, ¿verdad? Y hay grabado un gran egregor en el planeta de que el Apocalipsis es la descripción de una destrucción, el fin del mundo o cosas así, de alguna forma, ¿verdad? Cuando es una descripción oculta, simbólica,
por lo que fuera, lo hizo así porque San Juan tenía una serie de conocimientos esotéricos y muchos lo aprecian en su evangelio, como un evangelio diferente de los otros 3, ¿verdad? De los 4. Entonces una descripción de la lucha interna entre la bestia de la mente, el dragón rojo del cuerpo emocional, el cordero del alma, como una serie de símbolos y una serie de luchas que está simbolizando la fricción entre campos energéticos. Entonces, lo interesante es, pues, pero no indispensable es entender los símbolos de tantas cosas. Pero quiero deciros, porque no puedo dejar de decirlo, que si no hubiéramos oído nunca hablar del Bhagavad Gita, ni lo conociéramos, ni de la Biblia, ni de esto ni lo otro, tenemos los seres humanos la posibilidad de conseguir estos fines, con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de enseñanza, con otro tipo de estímulos, los seres humanos podemos llegar. Pero a veces sentimos la curiosidad de decir, bueno, a ver que aquella cultura, aquella obra, ¿qué es lo que nos han dicho? Y entonces, pues, a lo mejor, y esto es una cuestión subjetiva, que no podemos generalizar, decimos, pues voy a tratar de entenderlo, voy a tratar de ver qué es lo que nos ha querido decir. Pero supongo que estaréis de acuerdo que podríamos prescindir de muchos de estos conocimientos y seguir adelante en nuestro proceso de desarrollo evolutivo, sin necesidad de conocerlo. Porque si empezamos a buscar lo que nos dice esto, lo otros, nos podríamos pasar toda la vida y no realizar el trabajo que nos corresponde, el trabajo de vivir la vida de esa forma que nos dicen. Y empezamos a decir, a ver qué dice este, qué dice el otro, y se nos va el tiempo de la vida y nos quedamos encantados de conocer muchas cosas, pero sin poderlas vivir. Dice Arjuna, oh Krishna, mi corazón desfallece a la vista de mis parientes y amigos dispuestos al combate. Mis piernas tiemblan, se me eriza el cabello, mi cuerpo se estremece de horror y el arco se me escapa de las manos. ¿Qué buen provecho puede reportarme el matar a mis amigos y parientes? No ambiciono la gloria del vencedor, oh Krishna, ni ansío el gobierno del reino, ni los placeres de la vida, ni aun la propia vida. Todo me resulta vano y despreciable al saber que aquellos para quienes anhelamos el poder y el goce combaten entre sí con total desdén por la vida y las riquezas. Maestros, hijos, padres, abuelos y nietos, tíos, sobrinos, primos, amigos y compañeros se hallan frente a mí desafiando mis flechas. Aunque ellos desean matarme, yo no quiero matarlos a ellos. Si matamos a mis parientes, ¿qué placer experimentaríamos, oh Krishna? Nunca nos abandonaría el remordimiento. Por lo tanto, no matemos a nuestros parientes, pues si tal hiciéramos, ¿cómo podríamos ser dichosos? En el siguiente capítulo, en la parte o capítulo 2, dice, Krishna, lleno de amor y compasión por Arjuna, cuyo desaliento se traducía en lágrimas, le dijo, ¿de dónde proviene, oh Arjuna, este apocamiento indigno de quien, como tú, supo erigirse en los campos de batalla? Semejante debilidad es contraria al deber y poco honrosa. Tu desaliento es impropio del que ostenta el sobrenombre de tormento de sus enemigos. Desecha imaginarios escrúpulos y yérguete vencedor. Dice Arjuna, por una parte mi corazón se conmueve y por otra mi mente es impotente para resolver tan arduo problema. ¿Verdad que nos hemos visto en la vida o nos podemos ver en distintas ocasiones con un dilema? ¿Qué hacemos? No, me refiero comparado con esto o lo otro. Una parte de nuestro ser nos dice una opción y otra parte nos dice la contraria. Y vemos su doble cara, positiva y negativa, en ambas partes. Y nos encontramos con la duda. ¿Cómo resolver esto, verdad? Y eso puede que nos desaliente y nos cause una dificultad psicológica interior. Dice Arjuna, no pelearé, y permaneció silencioso. Y le contesta Krishna, te afliges por quien no debieras. Tus palabras no son insensatas, tienen algo de sabias.
pero no muestran la flor interna de la doctrina de los sabios. Son verdades, pero a medias. Y añade, esto lo tengo subrayado, el sabio no se aflige ni por los vivos ni por los muertos. Así como el intrépido guerrero no teme a la muerte, así el sabio no se apena por la vida ni por la muerte, aunque el semisabio se aflija por una, por otra o por ambas, según el estado de ánimo en que lo colocan las circunstancias. Escuchad, porque esto que estoy leyendo de este capítulo es uno de los que más contenido, pero muy amplio tiene. Sabe, oh hijo de Pandú, se refiere a Arjuna, que ni yo, ni tú, ni ninguno de estos príncipes terrenales hemos dejado de ser, ni cesaremos de ser en lo futuro. Así como el alma que reside en el cuerpo material pasa por las fases de infancia, juventud, virilidad y vejez, así también a su debido tiempo pasa a otro cuerpo y en sucesivas encarnaciones volverá a desempeñar nueva misión sobre la tierra. Esto lo sabe quien conoce la doctrina interna y no se preocupa por lo que ocurre en este mundo transitorio. Lógicamente ya sabéis que la idea de la reencarnación pues es muy conocida directamente, bueno, está en todas las culturas, en todas las religiones, pero en el hinduismo parece para muchos como si fuera el único sitio, y hay mucha gente que al oír de eso, pues eso es de los budistas o de los hinduistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se ha expresado de modo más directo, así como aquí, bueno, también se expresó de modo directo, pero luego los teólogos han ido, me estoy refiriendo aquí en Occidente, en el cristianismo, han ido quitando todo aquello que podía relacionarse con esto. Dice, los sentidos, asesorados por la mente, ofrecen las sensaciones de calor y frío, de placer y dolor. Pero estas son cosas transitorias y mudables. Sopórtalas valerosamente. Porque en verdad te digo que el hombre a quien estas cosas no conturban, que permanece incólume ante el placer y el dolor, y para quien todo es igual, está en el camino de la inmortalidad. La dualidad. ¿Verdad que uno de los mensajes de Buda es el sendero del medio entre un polo y otro? Y otros también hablaron del sendero del medio. Dentro de la filosofía de Aristóteles está. Y también en el Quijote está expresado en la carta que le escribe Don Quijote a Sancho Panza cuando va a hacerse cargo de la ínsula, que elija, cuando lo digo con mis palabras, el camino entre un extremo y el otro. Es decir, que muchas veces con distintos autores nos han hablado de que lo ideal sería el sendero del medio, pero no en sentido geométrico o aritmético del medio, que eso a veces lo advierto porque en algunas cosas es correcto, pero en otras pues hay que adaptarlo. ¿Cómo? Intuitivamente, no haciendo un cálculo mental de la media geométrica o aritmética, sino con la intuición. Y luego dice, el absoluto, en el Bhagavad Gita, así como en el Kybalión lo llama el todo, en el Bhagavad Gita el absoluto. En cosmología utilizamos estos nombres, el absoluto, el todo, y las religiones lo llaman Dios, pero el Dios universal. Dice el absoluto, aquel que todo lo penetra, no puede ser destruido porque es imperecedero. Estos cuerpos que sirven de envoltura a las almas que los habitan son mortales y no deben confundirse con el hombre verdadero. Son perecederos, como todo aquello que es finito. Deja, pues, que perezca. Quien dice mato o me matan, habla como un niño. En verdad nadie puede matar ni morir. Recuerda esta verdad. El hombre real no nace ni muere. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Subrayado. Es decir, que, bueno, es lo que decimos psicológicamente, hablando del alma o yo superior, que está antes de nacer y después de morir, permanece. Y entonces, a la medida que vamos encarnando, pues la encarnación sería el nacer un cuerpo para luego morir,
y ser sustituido por otro. En fin, esta enseñanza que está en distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, pues es todavía ignorada, desconocida o rechazada por un sector de la humanidad, aceptada como creencia mental por otro sector y vivenciada por un sector minoritario, pero que va creciendo. Fijaos la diferencia entre creer y vivenciar. Una cosa es creer porque nos gusta, nos adherimos, nos convence, y ahí ponemos nuestra mente y el sentimiento que da energía a la mente para identificarnos con ello. Y puede ser algo muy real o un gran espejismo, nuestras creencias. Pero ¿qué ocurre cuando la vivencia va confirmando la creencia? Y esto no es de golpe, aunque a veces nos puede venir una ráfaga de intuición muy profunda que nos haga comprender instantáneamente una verdad. Y si esto ocurre, que a veces sucede en alguien, es porque anteriormente ha ido trabajándola y en un momento hay esta rápida transición. Pero no es así, la vida no evoluciona a golpes, va evolucionando lentamente. Esto es importante saberlo. Nos puede ocurrir a nosotros en un grado u otro. A veces un día se nos abre la intuición en una fracción de segundo sobre algo. Digamos, bueno, hemos pasado de la ignorancia o desconocimiento de algo a la comprensión. Pero eso ha sido porque hemos ido trabajando previamente, nos hemos ido preparando y lo tenemos a flor de piel, el acceso a esa intuición. La intuición. Esto es uno de los pasos fundamentales en la psicología, en la humanidad, el descubrimiento de la intuición, pero en sentido profundo de intuición, porque esto no solo es filosófico para entender la vida, sino para comprender lo que somos, para evitar problemas, para superarlos, para poder avanzar hacia lo que todos buscamos. Dice luego, su esencia es inmutable, no puede ser conocida. Por lo tanto, ¿a qué afligirse? La esencia del ser humano. Mas si no creyeras en mis palabras y vivieses en la ilusión, el espejismo, de tener por realidades la vida y la muerte, tampoco deberás afligirte, porque así como los hombres han nacido, deberán morir. ¿Por qué entonces lamentar lo inevitable? Esto también es interesante. Podría ser un razonamiento para la persona que no cree. ¿Por qué lamentarse? No sé si compararlo con esa preocupación que a veces tenemos y que no la podemos resolver hasta pasado un tiempo. Y podríamos plantearnos, o plantear a alguien, bueno, de momento no puedes, necesitas un tiempo, pero mientras tanto, ¿por qué estar preocupado y sufriendo hasta que llegue ese momento y pueda resolverse o no? Cuando es algo que no puedes en este instante, vas a pasar ese tiempo preocupado, sufriendo. Y eso nos ocurre. Cuando algo nos preocupa, día y a veces día y noche, está la mente dando vueltas. Y a veces el hecho de estar ocupados con el presente, con la vida, nos permite dejar de lado para retomar eso que nos preocupa en otro momento. Mientras tanto, vivir, porque si no, no vivimos. Estar ahí preocupados, sin poder resolver nada, incluso hinchando en volumen el problema. Entonces, esto es, como se dice vulgarmente, de cajón, pero ya que lo entendiéramos, pues bueno, ahora no puedo resolver este problema que tengo. Voy a vivir lo que tengo que vivir, cumplir con mi deber, y ya en otro momento voy a retomar a ver si comprendo ese problema, porque por muchas vueltas que mentalmente le dé, no lo consigo. Y a veces, al dejarlo en reposo, se va como reestructurando el interior de la mente, el interior psicológico, y puede venir la luz de la intuición que lo resuelva, o estar más preparados para intuir la verdadera solución. Y esto lo mismo es un problema psicológico que podría ser un problema matemático o un problema de la vida cotidiana.
eso que por muchas vueltas que le damos no lo conseguimos. Y a veces nos ha sucedido a todos que no lo hemos podido resolver, pero al día siguiente, al despertarnos después del descanso nocturno, ha venido la solución. Y así sucede en la vida cotidiana. Más te conviene cumplir con tu deber, le dice Krishna a Arjuna, oh príncipe, porque ello ha de abrirte las puertas del cielo. Pero si arrojas tus armas, faltarás a tu deber, mancillarás tu honor y cometerás grave crimen contra ti mismo y tu pueblo. Repito, pero aunque creo que no hace falta, es la batalla interior, no una lucha literal. Del mismo modo que expliqué que el Quijote como guerrero no es algo para imitarlo y que vayamos con un caballo, una lanza, una espada, porque el Quijote está representando el caballero andante, caballero como ser humano, hombres y mujeres, ¿verdad? Lo entendemos así en la vida, que andamos luchando contra las dificultades. Pero claro, está representado como un guerrero, de alguna forma. Incluso una de las frases básicas de esas profundas que dijo Buda, que decía, el mejor de los guerreros es el que triunfa sin luchar, se estaba refiriendo lógicamente no a un guerrero con armadura, ¿verdad?, sino al ser humano que lucha en los campos de la vida, de la batalla de la vida. Igual que caballero andante, no que vaya andando, sino andante que va recorriendo los caminos de la vida. De tal manera que son expresiones, y las batallas, en la armadura, la espada ha sido un símbolo de la fuerza de poder, la lanza, símbolo del poder espiritual, ¿verdad? Y las armas del guerrero del pasado se han utilizado muchísimas veces. En las óperas de Wagner, pues también hemos visto, si habéis asistido, que aparecen, digamos, personajes antiguos, ¿verdad?, porque está basado en mitos de la antigüedad, las armas, la lanza, no solo la lanza de Wotan en el Anillo de los Nibelungos, la lanza de Parsifal, como vimos en su momento. Es decir, son guerreros, lo cual es un símbolo de las cualidades humanas que tenemos los seres humanos. Así que son elementos simbólicos muy interesantes y lo sabemos descubrir. Cuando, no sé si el próximo curso o un año de estos, os hable de Homero, de la Ilíada y de la Odisea también, sobre todo la Odisea es un viaje, ¿verdad?, de una serie de guerreros, etc. Y ese viaje, una cantidad de peligros por mares, y muchos han tratado de buscar a ver qué lugares de los mares de la zona de Grecia pues recorrió Ulises, ¿verdad? Pues es un viaje interior. Y lo otro es secundario, el que sea un sitio o que sea otro, eso es secundario. Igual que el espíritu del Quijote da lo mismo, con todo respeto, que sea en La Mancha o que sea en Barcelona o que sea en la China. Es decir, lo interesante es el contenido, el espíritu, lo que quiere significar. Dice en este mismo capítulo, que no tiene desperdicio el segundo, hay quienes se impregnan con la letra de las Sagradas Escrituras, pero incapaces de penetrar su verdadero sentido, discuten vanamente sobre los textos. Amplios discursos y pomposas ceremonias inventaron estas gentes, que ofrecen premio por su observancia y amenazan con castigo por su incumplimiento. Quienes poseen tales inclinaciones desconocen el uso del discernimiento y de la conciencia espiritual. Eso sigue en la actualidad, ¿verdad? Cada vez menos, pero esas promesas de según lo que haces vas al cielo o al infierno, que a algunos seres humanos desgraciadamente ha quedado grabado como trauma en su inconsciente, aunque luego hayan rechazado externamente, y ha condicionado a tanta gente, pues es algo que queda aquí, digamos, criticado en este sentido. Prometer premio o castigo según haces no lo que dice el espíritu de las Escrituras, sino la interpretación de aquellos que se han erigido en intermediarios o en intérpretes de las Escrituras. Y ahí está siempre la historia del ser humano, que nos metemos donde sea,
e interpretamos las cosas, y no solo las escrituras sagradas, sino otras, las filosofías de la vida. Cada uno, pues, unas veces egoístamente, de un modo intencionado, y otras veces por ignorancia. Líbrate de ellas, Arjuna, líbrate de los pares de opuestos, de lo mudable y transitorio, y permanece firme en la conciencia del yo, de tu verdadero ser. El yo con mayúscula, yo superior. Está la personalidad, yo inferior, y el yo superior, el alma, para entendernos. Entonces se refiere al yo superior, al alma, el verdadero ser. ¿Y qué ocurre cuando vamos haciéndolo así? Que no hace falta ni creer en que existe este yo, sino, como sabéis, en estar atentos para que podamos seducir esas cualidades de nuestro yo superior. Al estar atentos se expresa la luz, el amor y el poder. Son las tres cualidades. Las etiquetas queda secundario, se expresa. Y entonces al expresarse esto, pues entonces necesitamos, para que esto ocurra, se exprese, ¿qué necesitamos? Mantenernos en esa situación, estar atentos, no perder la atención, porque en cuanto perdemos la atención, bajamos la guardia y la mente se apodera. Y según la fuerza y predisposición que tenga nuestra mente, ya nos va llevando por caminos a veces apetecibles, atractivos, pero que nos desvían del verdadero ser. A no ser que la mente esté educada y lógicamente pues haya esa conexión. Pero cuando estamos distraídos, enseguida, aunque no hagamos nada malo, ¿verdad?, ya estamos dentro, atrapados dentro de una jaula, más pequeña o más grande. ¿Qué ocurre cuando estamos atentos? Si conseguís mantener un rato esta verdadera atención, que seguro, y recordáis esto, si ahora la estáis manteniendo, no puede haber nada malo. Estamos intentando descubrir la vida, nos sentimos en paz. Quizá luego se diluya, quizá se mantenga, quizá se oscurezca algo, pero nos mantenemos con una cierta paz. Y la paz es muy importante. También nos dice, así como el agua que emana de una fuente llena las vasijas de acuerdo con la forma y capacidad de cada una de ellas, así también las enseñanzas espirituales no proporcionan sino la parte que cada cual es capaz de recibir conforme al grado de su evolución. Y esto lo podemos aplicar a todo, al Bhagavad Gita, a la Biblia, al Quijote, a cualquier enseñanza del tipo que sea. Y no solo a estas escrituras. Cualquier enseñanza que leemos, que escuchamos, lógicamente, en la medida que la recibimos, se va adaptando a las vasijas simbólicas que somos, a cada uno de nosotros. Podemos estar un grupo de personas como ahora escuchando estas palabras que utilizo, pero cada uno va a resonar de forma diferente. Son las mismas, todos las escuchamos y espero que, y es evidente, que serán de resonancia positiva, pero luego cada uno, y no solo en el estado en que nos encontremos de evolución, sino en el que nos encontramos hoy, según el grado de atención, de ánimo, entonces se va a adaptar de una forma diferente. Si os fijáis, son cosas universales las que estoy leyendo. Dice, atiende tan solo al recto cumplimiento de la acción y no a la recompensa que de ella pudiera derivarse. No lo he dicho al principio, pero es una idea general que al leer el Bhagavad Gita encuentras tres tipos de yoga. El Bhakti Yoga es una forma de yoga, porque estoy hablando del yoga, enseguida nos remitimos a Oriente, que es lo que se vive, aunque no se le llame yoga, en todas las religiones. Es el yoga de la devoción a la divinidad, el yoga del amor, que habrá gente que lo vivirá aquí en el plexo solar, porque está todavía en lo emocional, sentimientos de la personalidad, pero cuando se vive aquí es más elevado, más profundo. Es el yoga que desarrolla la cualidad del amor, el Bhakti Yoga, y es muy típico de Oriente. En el Bhagavad Gita tiene mucha fuerza. Estamos hablando de hace mucho tiempo, donde incluso todavía hay bastante devoción. La devoción es la energía del sexto rayo, si sabéis lo que son los rayos, y esta devoción se relaciona mucho con la religión, aunque puede ser devoción a un ideal.
del tipo que sea, aunque no sea religioso. Pero en religión la palabra devoción es muy, muy básica. Y dentro de la religión o del espíritu místico, por ejemplo, que es la dimensión más profunda de la religión, es la religión vivida internamente, la mística, ¿verdad? Como expliqué cuando hablé de San Juan de la Cruz y cuando hable de Santa Teresa de Jesús, cuando sea, pues también volveré a hablar de la mística como la vivencia interna, se pertenezca o no a cualquier religión. Entonces la devoción tiene mucha importancia. Y el Bhagavad Gita, uno de sus filosofías o de sus aspectos de su espíritu es la devoción. La devoción. Pero he dicho tres. Otro es la acción. La devoción tiene que ver más con el cuerpo emocional. La acción con el comportamiento físico. Y hay un yoga que se le llama karma yoga, karma-yoga, que dice, y es muy simple, no es ningún tipo de ejercicio, que hay que actuar y hacer las cosas lo mejor que podamos, pero sin esperar el fruto, de un modo desidentificado de los resultados. Y diréis, eso no es solo de Oriente, podríamos aplicarlo a Occidente y a todas las partes. El yoga de la acción desidentificada. Y esto, como os voy a leer, es también muy destacado y lo dice en varios momentos. Como ahora, cumplir con el recto cumplimiento de la acción y no de la recompensa que pueda derivarse. Eso tiene que ver con el karma yoga. Pero he dicho tres. Hay otro que es el jnana, J-N, jnana yoga, el yoga del discernimiento de la mente. Es decir, no solo del conocimiento, vamos a llamarlo conocimiento comprendido, la comprensión, porque el conocimiento solamente es mental. De tal manera que la comprensión también nos está dando una serie de enseñanzas que las leemos y necesitamos la mente para comprenderlas. La mente porque las estamos leyendo y necesitamos de nuestra mente concreta, pero también de la intuición, porque cualquier cosa, si no aplicamos la intuición, no se puede comprender. Dice, permanece a igual distancia. Sí, bueno, después de lo que os he leído antes. No te inquiete la esperanza del premio, pero no cedas tampoco la inacción, a que suele abandonarse quienes han perdido toda esperanza de recibir recompensa por sus acciones. Bueno, en psicología decimos muchas veces, aunque no citemos esto, que es muy importante, y eso lo conseguimos cuando estamos atentos. Estamos haciendo un acto, o el trabajo, sea laboral, el trabajo de casa, cualquier acción, y si la hacemos con atención, no estamos pensando, porque como estamos en el presente, en la recompensa. Hacemos un favor a alguien y es muy fácil, aunque sea fugazmente, pensar en si lo hacemos, recibiremos las gracias de esa persona, o a veces de la vida, o un buen karma. Es fácil caer en esa tentación, pero tampoco es difícil hacerlo con atención y no esperar fruto, simplemente hacerlo. Es muy universal, se diga como se diga eso que a veces hemos oído o hemos dicho. Mira, encima que hemos hecho esto por esta persona, ¿cómo nos lo paga? Y entonces hay como una resistencia, una rebeldía interior. Y entonces ahí viene la parte condicional. Algo nos está diciendo, pues no se puede hacer, y lo dice mucha gente, no se puede hacer favores, no se puede hacer bien, mira cómo te lo pagan. Y todas estas cosas que son muy corrientes en la vida. Pero ¿qué ocurre? Y tampoco es difícil, seguro que todos, en un grado o en otro, lo hemos hecho, lo hacemos. Hacemos las cosas en sí mismas, sin esperar el resultado ni kármico, ni de las gracias, sino simplemente hacerlo lo mejor. Pues estamos cumpliendo lo que hace miles de años se nos ha dicho. Dice, permanece también a igual distancia de los extremos y cumple con tu deber sin otra razón que el deber mismo, sin reparar en si serán para ti buenas o malas las consecuencias del cumplimiento. Mantén la misma serenidad en el éxito como en el fracaso. Si habéis escuchado las charlas que di sobre el Quijote, ¿qué ejemplo más claro?
a pesar de todas las pedradas que recibe, de todos los desprecios, sigue constante, perseverante. Es decir, como un ejemplo, es decir, sigo adelante sin esperar el resultado. Como nada más empezar la primera salida, se encuentra con Juan Aldudo azotando a un criado. Lo libera y se marcha. Nosotros nos enteramos de que no ha conseguido liberarlo. Luego le azota todavía más. Pero él ha hecho una acción de liberar a alguien que estaba injustamente castigado, ¿verdad? Es decir, cumple la acción sin esperar. Se marcha y sigue con él. Muchas veces en la vida las cosas que hacemos positivamente, con buena intención, no dan resultado, otras veces sí. Entonces, cuando nos enteramos, puede venir el desánimo, somos humanos, y la personalidad actúa así, actúa de esa manera. Pero en la medida que vamos avanzando, pues fracasaremos una y otra vez, pero sentiremos algo interior que nos dice que hemos de avanzar. Y hasta llegó un punto que descubrimos que todo aquello que hicimos, aparentemente como fracaso, tuvo un sentido. Una persona a veces que intenta, vamos a intentar sinceramente, desde la mejor buena voluntad algo, y fracasa una vez y otra vez y otra vez, y a veces se le puede llamar un fracasado, puede ser un triunfador, visto desde otro ángulo, porque le ha fortalecido y le ha hecho desarrollar algo que con el tiempo va a dar frutos. Por importante que la recta acción pueda ser, ha de precederla al recto pensamiento, porque sin el pensamiento la acción no es consciente. Claro, una cosa es actuar como autómatas y otra es actuar, si no pensando, conscientemente. Estar atento a lo que hacemos, no necesariamente pensando y pensando. Quienes renuncien al posible fruto de la recta acción están en camino de dominar el karma. Rompen las cadenas que los atan a la rueda de los renacimientos y logran la bienaventuranza eterna. Cuando trasciendas la ilusión, ya no te conturbarán las discusiones teológicas sobre los ritos, las ceremonias y demás ropajes de la enseñanza espiritual. Claro, los orientales han interpretado esto del karma mal, ¿verdad? Es decir, posiblemente orientales o occidentales, de decir, te liberas de la rueda de nacimientos y ya está. Y eso es verdad, pero no tan fácil, porque a lo mejor estamos en camino de ello, pero puede quedar mucho más de lo que parece. Hay quien dice, bueno, si hago de esto y esto, pues ya la próxima vez ya no reencarno, pues está cerca. Puede que sí, pero lo más probable es que sea como una interpretación ilusionante de algo que se te ha dicho, que si bien es cierto, no es tan rápido como parece. Liberarse de ese karma, de esa rueda de renacimientos. Dice Krishna, sabe, oh príncipe, dirigiéndose a Arjuna, que cuando un hombre se libra de los lazos del deseo y haya satisfacción en su interno yo con mayúscula, alcanza la plena conciencia espiritual. Sabio es quien no se conturba en la desgracia ni se engríe en la prosperidad. Ha desechado la cólera, el temor y el tedio. Un hombre así no se inmuta por los sucesos de la vida, sean favorables o adversos. El agrado y el desagrado no lo alcanzan, pues no tiene apego a cosa alguna. Quien permite que su mente se apegue a los objetos de sensación queda de tal modo envuelto en ellos que termina por esclavizarlo. Del apego surge el deseo, la apetencia sin freno. De la desenfrenada apetencia resulta el olvido, del olvido la falta de discernimiento y de esta la pérdida de todo lo demás. Cuesta un poco seguirlo así tan rápido. Bueno. No hay conocimiento posible para quien no logra esta paz, pues sin paz no hay serenidad. Y cuando esta falta, ¿cómo puede haber sabiduría? Sin paz puede haber conocimiento, y mucho conocimiento intelectual, pero la sabiduría se necesita cierta paz, va unida a la paz, y la felicidad va unida a la sabiduría. Y luego dice, acabando este capítulo, que tiene mucha, solo con este capítulo ya nos ha llevado gran parte de la charla,
Lo que para el vulgo es luz, es tiniebla para el sabio. Y lo que al vulgo le parece negro, como la noche, es luz meridiana para el sabio. No podríamos decir lo que para unas personas está confuso, otras lo ven con claridad, desde otra perspectiva. De esa perspectiva, el que no la alcanza, pues lo ve oscuro, ¿verdad? Como cuando algo es muy superior y no lo entendemos, pues no nos llega. Pero los que lo entienden, pues les llega. Es decir, que eso ya depende de la posición en la que nos encontramos. Bien, ¿se nota ahora el aire? Sí, eso es. A ver si yo me pongo aquí a sudar eso, y parece que esté ahí nervioso, como parece, como les pasa a algunos. Se engaña quien cree que por abstenerse de la acción evita sus resultados. De esta suerte no puede alcanzar la felicidad, pues la inacción no existe. El universo está en constante actividad y nada en él puede sustraerse a la ley general. No es posible permanecer inactivo, pues las leyes naturales nos obligan constantemente a la actividad mental u orgánica o ambas. No hay manera de sustraerse a la ley universal. ¿Se entiende esto? Aunque estemos quietos, bueno, el deber es estar activos, salvo cuando necesitamos descansar para recuperarnos, ¿verdad? Pero aunque estemos quietos, ¿verdad? Imaginaos que estamos así, con los ojos cerrados. Podemos estar dormidos o despiertos. Parece que estemos en estado de meditación, pero está la mente ahí, dale que dale. La mente activa. Y parece que no hagamos nada, pero estamos emitiendo unas vibraciones mentales. O estamos pasivos permitiendo que algo se exprese en lugar de otro nivel distinto. Las apariencias engañan, ¿verdad? Acción hay, positiva o negativamente. Una persona puede estar estresada trabajando todo el día, muchas horas, y decimos, uy, ¿cuánto hace? Pero a lo mejor está como un robot, y entonces en sentido profundo su acción no tiene los efectos profundos que tendría otra persona que trabajando menos lo hace más consciente o autoconsciente de aquello poco que aparentemente realiza. Dice, por lo tanto, realiza la obra que te corresponde, aquella para la cual estés mejor adaptado. O sea, cada uno estamos para unas cosas, como sabéis. Hazlo todo de la mejor manera posible, que no te pesará. La acción es preferible a la inacción y el trabajo a la ociosidad. La acción vigoriza la mente y el cuerpo, prolonga y ennoblece la vida. La ociosidad debilita la mente y el cuerpo, acorta y degrada la vida. Por eso, lo he dicho otras veces, incluso aquella charla de cómo envejecer felizmente, pues seguramente hablaría de alguna forma de esta idea. Es muy importante no jubilarse en la vida, como la misma vida y la naturaleza no se jubila. Otra cosa es adaptar aquello que hagas a las posibilidades de tu cuerpo. Pero llegará un momento en que, aunque haya que cambiar de actividad y de trabajo, no existirá lo que se llama jubilación. Y creo que me entendéis todos a lo que me refiero. Alguien me podría criticar y dice, pues es que tienes derecho a descansar. Pero yo estoy hablando en otro sentido. Y hay trabajos que se necesita dejar. Pero un trabajo asequible, una actividad, y se hace, no todo el mundo, pero se hace, adaptada a tus posibilidades, hace que tu vida se prolongue con una mayor calidad. Y no solo en el tiempo, que es lo de menos, en cantidad, sino en calidad. Estar activos es algo que mantiene un espíritu más joven a pesar de los años, etcétera, etcétera. Creo que todos lo entendemos. Luego dice otra cosa en este capítulo también muy interesante. Escucha, Arjuna, las antiguas enseñanzas sobre la creación del mundo y las palabras del Creador a sus criaturas. Adoración, sacrificio. Acordaos de la fuente de todas las cosas, del dispensador de todo bien.
Pensad en los dioses a fin de que los dioses piensen en vosotros. Pedid y recibiréis. Si os acordáis de los evangelios de Jesús, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Es muy parecido. Es decir, acordaos de mí, dice el Corán de los musulmanes, y yo me acordaré de vosotros. Con distintas frases, a veces muy parecidas, se dice lo mismo. Lo que expliqué en las charlas de la invocación y evocación, la posibilidad que tenemos de, con un estado de conciencia adecuado, pues invocar, y si invocamos adecuadamente, recibiremos. A lo mejor no lo que la mente concreta está pensando recibir, pero recibiremos. Mejor, Arjuna, es cumplir con el propio deber, por humilde e insignificante que parezca, a entrometerte en el deber ajeno, por muy noble que te parezca. Mejor es morir en el cumplimiento del propio deber que triunfar cumpliendo por el deber de otro, porque el deber ajeno está lleno de peligros. Realiza la tarea que tienes delante. Cuando estés preparado para llevar a cabo otra de mayor empeño, ya se te ofrecerá igual oportunidad. Y es cierto, cuando una persona está intentando con buena voluntad ayudar y hacer esto o lo otro, que a veces los espejismos de la mente pues te desconectan de tus posibilidades, ¿verdad? Tienes altos ideales, decir, me gustaría ayudar al mundo en esto, en lo otro, Unas veces nos quedamos cortos, otras veces nos pasamos, ¿verdad? Pero a veces ese ideal, cuando en realidad lo que se aconseja siempre, dicho de una forma o de otra, es hacer, aunque parezca poquita cosa, bien hecha lo que puedas. Y cuando uno está preparado, ya la vida, sin necesidad de buscarlo, a ver por dónde actúo, ya te va dando las oportunidades de servir a los demás, de servir a la humanidad. Eso también es muy interesante. Bien, vamos a ir terminando ya, porque se está haciendo muy largo, aunque estoy solo en el segundo de 18 capítulos, pero solo con esto ya es mucho. Pero os voy a decir algo de los avatares. Dice, escucha, esto es en el capítulo 4, por lo tanto no voy a seguir hasta el 18, porque tendréis que cenar, tendréis que dormir, tendréis que ir a donde sea. Escucha este profundo secreto, le dice Krishna a Arjuna. Aunque trasciendo la rueda de los renacimientos y soy el Señor de cuanto existe, porque todo emanó de mí, con mayúscula, me manifiesto en mi universo y nazco por mi poder, mi pensamiento y voluntad. Has de saber que cuando la virtud y la justicia decaen en el mundo y se entronizan el vicio y la injusticia, entonces yo, el Señor, me manifiesto como un hombre entre los hombres, y mediante mi influencia y enseñanzas destruyo el mal y la injusticia para sustituirlos con la virtud y la justicia. He aparecido muchas veces y aún aparecerá muchas más. Quien sea capaz de verme tras el velo con que me encubro y conozca mi esencia, quedará libre de futuros nacimientos y morará en mí. Claro, para llegar a eso se necesita un estado alto de iniciaciones, ¿verdad?, y de evolución para poder desidentificarse, acabar con el karma y ya no renacer, a no ser que lo elija. Claro, todo esto conviene matizarlo. Pero si lo interpretas así como un cuento, ingenuamente, estás en una verdad, pero pues, puede darte la impresión de que cuando conoces y crees conocer y comprender eso, ya estás libre. Como muchos orientales que creen que al estar sufriendo están agotando un karma y ya no volverán a reencarnar. Cuando se está creando un karma, cuando permites, como individuo o como sociedad, mantener la ignorancia, la pobreza y la incultura. Es decir, mantener la pobreza creyendo que eso va a conseguir liquidar un karma es crear otro karma, porque dentro del buen karma está hacer lo posible individual y socialmente para que la pobreza se supera y las condiciones sociales sean mejores para todos. Entonces, eso es un espejismo que así se realiza.
¿Y con qué termino? Con algo que pueda servir. Tan meritoria es la renuncia de las obras como el servicio mediante la acción. Y en verdad te digo que la acción es superior a la inacción. Perfecto renunciante es aquel que no apetece ni rechaza la acción, aquel que renuncia al agrado y desagrado. Lo hemos oído con otras palabras antes. Liberado de los pares de opuestos, sereno y feliz, puede hacer todo cuanto el servicio le depare. Y sin embargo puede abstenerse de la acción, por no tenerle apego. Un hombre así ha roto sus ataduras. El que cumple la recta acción y no apetece su fruto es el que renuncia a la acción. Es decir, que aparentemente puede ser que uno dice, yo renuncio a la acción, como mucha gente dice, pues yo voy a seguir lo que los taoístas del Tao, el Wu Wei con W, que es la no acción, decían. Es decir, como la filosofía hippie del siglo pasado, ya que fue una distorsión de la interpretación de estas cosas. No hacer nada. Y entonces, claro, eso es una interpretación literal del no hacer, que consiste en estar en un nivel superior de conciencia y continuando con la acción, como acabamos de decir, estar desapegado de los frutos, pero realizar la acción y permitir que sea lo superior quien se exprese. El no hacer nada significa no ser tú como ego, como personalidad, el protagonista de la acción, sino permitir que la voluntad superior que está por encima de tu ego sea quien determine, más allá de tu imperfecto libre albedrío, desde la propia decisión equivocada de tu ego, quien actúe. Y entonces cuando tu ego lo mantienes desapegado, sereno, tranquilo, tu personalidad, entonces conscientemente permites que la luz de arriba, de tu verdadero yo, sea quien actúe, no tú como ego, como personalidad. Esta es la clave. Solo con esto ya tenemos para el resto de nuestra vida y de las que vengan, si lo entendemos. En fin, quedan muchas más cosas, pero tenéis la palabra. Y ahí entraría Krishnamurti, ¿no? Con lo que acabas de decir, último leído también, sí, lo podríamos aplicar a él. Krishnamurti, mira, Krishnamurti es un nombre, empieza por Krishna, Krishnamurti. Lo aplicaríamos ahí, veamos. Sí. Perfectamente. Claro, Krishnamurti, de alguna manera. El mensaje de Krishnamurti, del cual hablaré en la última conferencia, que voy a dedicar el día 1 de julio, que en lugar de ir allá, pues, sobre el Agni Yoga, como he anunciado, entonces, aunque Krishnamurti nunca diga Agni Yoga, es Agni Yoga puro. ¿Y qué es Agni Yoga? Pues vivir con esa atención al presente, como nos están diciendo distintos autores, por consiguiente desapegado del fruto, y si vivimos por lo menos el rato que podamos vivir, los ratos, con esa atención al presente, al no intervenir la mente, que es la que interviene con los apegos, manteniéndolos, entonces estamos desidentificados del fruto de la acción. Y esa atención al presente nos está descargando del karma. El karma del pasado está relacionado con los apegos. Está todo interconectado. Vivir el presente implica vivir desapegado de los frutos. Pero cuando estamos pensando, ya interviene la mente, ya no vivimos el presente. Estamos haciendo algo y estamos pensando, a ver, otra cosa es nuestro discernimiento para mejorar nuestro trabajo. Y decir, mira, en esto fallo, voy a mejorarlo. Pero eso lo podemos hacer en presente, ¿no? Con mucha atención, perfeccionar las tareas que realizamos, las que sean, hacerlas cada vez mejor. Y a veces necesitamos, para eso tenemos mente, para comparar. Pero fijaos que sin mente, no sé si os dais cuenta, sin estar pensando, al estar atento estamos descubriendo errores, caminos desviados, y casi sin darnos cuenta del proceso nos está llevando a mejorar las cosas. La atención es fundamental para comprender la esencia de una buena educación. De lo mejor de lo que podemos llamar educar o educarnos es estar atentos. Se dice que nos educamos leyendo, escuchando explicaciones,
analizando, y está todo eso muy bien, pero estando atentos, observando las explicaciones de alguien, hablando, el escrito, la naturaleza, los hechos de los demás, de nosotros, estamos educándonos, estamos aprendiendo. Y cuando se vaya introduciendo esta forma cada vez más en la educación, desde pequeños, a enseñar a los niños a desplegar su innata atención, ¿os imagináis el avance que tendremos? El avance que será, estaremos verdaderamente educados. Cuando la semana que viene hable de la democracia como algo que apenas se vislumbra, pero que no la conocemos, la verdadera democracia llegará cuando estemos educados, pero no educados estudiando carreras universitarias, que puede estar muy bien, sino en este sentido. Estemos educados suficientemente para discernir aquellos que nos prometen demasiado cosas interesantes, pero que nos están engañando, o que se engañan a sí mismos con sus falsos ideales. Y entonces tendremos más capacidad de discernir cuáles son esos mejores seres humanos de la sociedad que tienen que gobernarnos. Entonces, pues, es cuestión de atención, de profundizar e ir más allá de los discursos engañosos, distorsionadores de la mente, del ego. Bueno, he dicho que tenéis la palabra y podéis hablar. Rafael, ¿qué hora es? Porque yo no he traído reloj y yo... Pues 9:38. 38. Gracias, yo no tengo que... Del día a día. Sí. Sí, me he alargado demasiado, pero bueno, no sé, si Rafa, tenéis algo. había dicho antes un pasaje ya sabéis. con el tema de... Con el tema de, creo que era de Don Quijote, bueno, un pasaje que has comentado, sí, de Don Quijote ha sido que libera a uno que le estaban pegando. Sí, Juan el Dudo y su criado Lo hace Andrés. con buena voluntad, Sí, con acción de buena voluntad, exacto. pero eso ocasiona una acción posterior que es peor para la que le estaban pegando, que le hace Sí, más daño todavía. exactamente. Claro. Sí. Entonces, por un lado sí que hay una buena acción y una buena voluntad, pero luego el resultado es negativo. Sí, Entonces hay un poco como... Sí. Será quizá por el karma del muchacho negativo para él, pero positivo para el karma de Don Quijote. Correcto. Pero no por culpa de Don Quijote, no encaja, sino porque el karma permite que esa persona no haya recibido los dones de esa ayuda. El karma y la situación a veces impide que de momento no puedas recibir los dones de la ayuda de alguien, ¿verdad? Pero no creo que sea difícil intuir que cuando alguien con la buena voluntad ayuda a alguien, está transmitiendo lo mejor. Ahí no puede haber discusión, ¿verdad? Está haciéndolo lo mejor que sabe. Y por lo tanto, si no llega, puede ser o porque está limitada la persona y de momento no conoce otra forma mejor de ayudar o hacerlo con más calidad, o porque dentro de su proceso está su contador liberándole del karma, está haciendo que evolucione. Aunque el destinatario, no sé si me seguís, no reciba los efectos de esa ayuda. Es más importante. Otras veces sí, si no estaríamos perdidos, si fuera siempre así. Otras veces la ayuda es realmente recibida. El karma positivo está permitiendo que lo recibas. El karma positivo. Como receptor. Estás recibiendo eso. Pero el que lo hace está también liquidando karma, está avanzando, está evolucionando. Y lo hace encima, si lo hace sin esperar el fruto, está creando un karma positivo. No, perdón, no está creando karma, porque cuando hacemos un bien, esto es importante, y si lo sabíais, lo repito, cuando hacemos un bien a alguien, pensando en el fruto, creamos un karma positivo. Evidente no es negativo, pero positivo. Nos atamos a esa acción, porque estamos esperando el fruto. Pero cuando hacemos un bien sin esperar el fruto, de un modo desapegado, como hemos dicho, entonces no creamos
ni karma negativo, es evidente, ni karma positivo. Es decir, cumplimos con la ley del dharma. Y por lo tanto, no creamos, porque el karma positivo lo deseamos, pero nos ata. Si creamos un karma positivo con alguien, estamos atados a ese ser, a esa persona. Vamos a decir ese ser porque a lo mejor es una atadura para esta y para otras vidas, ¿verdad? Una atadura, una dependencia de algún tipo, aunque sea positivo. Mejor cuesta un poco entender, pero como personas inteligentes lo estáis captando. Yo creo que lo captamos. Sí. Entonces, además el beneficio se nota cuando uno actúa, no esperas nada y sí, ese es el beneficio. Si lo vuelves a hacer es un aprendizaje, el aprendizaje se tiene que realizar. Porque si dices, bueno, ahora te he hecho esto y tú no me lo devuelves, no vuelvo a hacerlo, te lo pierdes tú. Eso es. Entonces, el beneficio es descubrir desinteresadamente que haces cosas por los demás, sin esperar nada. Pero eso sorprende mucho porque no se entiende. Entonces estaréis de acuerdo que es preferible crear un karma positivo que uno negativo. O mal karma por omisión, por no hacer nada. Claro. Pero claro, más allá del karma positivo, liberarnos del karma. Claro. Pero no egoístamente, me libero del karma, porque cuando más nos libremos del karma, mejor podremos actuar para ayudar al mundo. Hablando en términos muy generales, muy globales. De alguna forma, no sé, seguir preguntando si lo deseáis, pero esta parte que más he insistido, vamos a llamarle psicológica, ya tiene mucho peso. Como digo, se puede explicar sin hacer mención de esto psicológicamente, y lo hacemos en psicología. Entonces, pero luego nos va hablando de, aparte de la acción y la negación, y del desapego, del ser, ya lo hemos dicho, del par de opuestos. La felicidad se consigue liberándose del par de opuestos, de los frutos de la acción y del halago de los objetos externos. En otro capítulo. El yo superior y el yo inferior, decimos en psicología, a veces en lugar de decir alma, que tiene connotaciones religiosas, decimos el yo superior. La reencarnación vuelve a hablar de ello. Por eso en los cursillos de la muerte, cuando toca el tema de la reencarnación, si me da tiempo, también hago citas del Bhagavad Gita también, el discernimiento espiritual, el absoluto como creador y destructor de todo lo que existe, los mundos que se crean, los universos, y luego se destruyen, creador, las adoraciones diversas, el todo, de quien todo procede, la muerte también, como hemos dicho, la creación y destrucción, distintas formas de adoración que hay. Cosmológicamente nos habla del absoluto que existe siempre y de él emana todo. Es decir, que no está más allá del tiempo, no tiene principio y fin. Eso es lo que a veces hemos dicho, que cuando las cosas se ven desde un punto de vista superior no existe el tiempo. Por lo tanto, eso que pensamos, ¿cuándo habrá empezado todo? ¿Cuándo terminará? Solo es parcial. Los universos, planetas, sistemas solares nacen y mueren, pero el absoluto siempre es. Eso que hemos dicho no lo explica, pero lo manifiesta de alguna forma. El yoga devocional que hemos nombrado, la adoración, el conocedor y lo conocido, el yo superior el conocedor y el yo personal lo conocido también. Esto también, las tres cualidades de la materia, sattva, raja y tamas, que está dentro de una de las filosofías orientales del hinduismo. Sattva es la armonía, rajas es la emoción y tamas es la inercia. Por ejemplo, nos explica que sattva es la armonía, luminosa, con anhelos de sabiduría, de felicidad. Estamos en ese nivel cuando actuamos así. Pero si deseamos, en los deseos del ego, con apegos estamos en rajas. Y si estamos atados con la ignorancia, apáticos, indolentes, dejándonos dominar por los apetitos, estamos en tamas. Así que tamas sería el nivel físico instintivo, raja sería el emocional de los deseos, incluido la mente, y sattva sería la mente, pero más iluminada, la armonía. Son como tres niveles. Eso también lo habla la filosofía oriental, de alguna forma, y que hay que estar imperturbable tanto en la prosperidad como en la desgracia. Bien.
y